Bienvenido a un video más. En este video vamos a trabajar con ángulos complementarios, con ángulos suplementarios y ángulos conjugados. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a trabajar con ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que sumados nos dan un total de 90 grados. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí 4 ángulos consecutivos. Uno de 38 grados, el otro de 25 grados, el otro ángulo al cual se le ha llamado alfa no tiene un valor, tiene un valor desconocido, y el último ángulo de 15 grados. Los 4 ángulos son ángulos consecutivos porque podemos encontrar un ángulo enseguida del otro. Entre ángulo y ángulo tenemos una línea o un lado que es común, ya que esta línea sirve para ambos ángulos. Bien, lo que queremos encontrar es el valor del ángulo desconocido, que le hemos llamado alfa. Para poder encontrar el valor del ángulo desconocido, hay que considerar que si nosotros partimos de esta línea y damos un giro hacia arriba hasta llegar a la última línea, todo este giro nos describe un ángulo de 90 grados y a esto le llamamos ángulos complementarios. Bien, para poder encontrar el valor del ángulo alfa, pues esto simplemente es a través de una resta, es decir, a 90 grados le vamos a ir quitando el ángulo de 38, el ángulo de 25 y el ángulo de 15. Y esta diferencia nos va a dar como resultado el ángulo alfa, que es el ángulo que falta. Bien, por lo tanto, anotamos lo siguiente. Ángulo alfa será igual a 90 grados menos la suma de los ángulos conocidos, es decir, ángulo de 38 grados más ángulo de 25 grados más ángulo de 15 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa es igual a 90 grados y sumando los 3 ángulos vamos a tener que 25 más 15 nos suman 40. 40 más 38 nos suma en total 78 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo alfa será igual a 90 grados menos 78. Y esto nos da como resultado que el ángulo alfa tiene un valor igual de 12 grados. De esta manera podemos encontrar, trabajando con ángulos complementarios, el ángulo que nos haga falta. Bien, ahora vamos a ver cómo trabajar ángulos suplementarios. En primer lugar, pues los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que sumados nos dan un total de 180 grados. Hay que recordar que 180 representa la mitad de un círculo. Bien, tenemos un ejemplo. Tenemos aquí en esta imagen de ángulos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. De los 5 conocemos 4 y 1 no es conocido. Al ángulo desconocido le hemos llamado ángulo alfa. De tal manera que el primer ángulo tiene un valor de 45, el segundo un valor de 40, el tercero un valor de 30 y el cuarto un valor de 25 grados. Bien, para poder encontrar el ángulo faltante, si nosotros partimos de esta línea y giramos hacia arriba en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta llegar a la última línea, pues vemos que se imprime un giro que es igual a medio círculo. De tal manera que esto pues nos da una sumatoria total de 180 grados. Por lo que para poder encontrar el ángulo alfa
el ángulo faltante, pues simplemente a 180 grados le vamos a ir quitando el ángulo de 45, el ángulo de 40, el ángulo de 30 y el ángulo de 25. Y al quitarle a 180 la suma de esos cuatro ángulos conocidos, vamos a obtener por diferencia el valor del ángulo alfa. Bien, por lo tanto realizamos la operación. Ángulo alfa será igual a 180 grados menos la suma del ángulo de 45 grados más el ángulo de 40 grados más el tercer ángulo con valor de 30 grados más el cuarto ángulo con valor de 25 grados. Bien, el ángulo alfa será entonces igual a 180 grados menos. Hay que sumar estos cuatro ángulos y la suma de los cuatro nos da un total de 140 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa será igual a 180 grados menos 140 grados que se obtuvo de la suma de los ángulos conocidos. De esta manera vamos a encontrar que el ángulo alfa va a ser igual a 40 grados, que es la diferencia entre 180 y 140. Enseguida vamos a trabajar ahora un ángulo al cual le llamamos ángulos conjugados. Se le llama ángulos conjugados cuando tenemos varios ángulos consecutivos y que estos ángulos nos permiten generar un círculo completo, de tal manera que la suma de los ángulos nos da un total de 360 grados. Para poder ver esto, tenemos el siguiente ejemplo, en donde tenemos un ángulo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ángulos. De esos 7 se conocen 6 y se desconoce uno de ellos. Bien, para encontrar el valor del ángulo faltante, al cual pues le vamos a llamar ángulo alfa, vamos a considerar que si partimos de esta línea e imprimimos un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues este giro nos permite obtener un círculo completo, dando un total de 360 grados. Pues bien, para encontrar el ángulo faltante, simplemente a 360 grados le vamos a ir descontando cada uno de los 5 ángulos cuyo valor sí es conocido. Bien, de esta manera nos queda que el ángulo alfa es igual a 360 menos la suma de los 6 ángulos conocidos, que es 84 grados, es el ángulo de 84, más el ángulo de 48, más el ángulo de 42, más el ángulo de 63 grados, más el ángulo de 27 grados, y por último sumamos el ángulo de 30 grados. Pues bien, realizando la sumatoria de los ángulos, tenemos un total de 294 grados. Los 294 grados se los vamos a descontar a 360 grados para poder encontrar el valor del ángulo faltante. De esta manera, si a 360 le restamos 294, obtenemos un ángulo de 66 grados, que es el valor que le corresponde al ángulo faltante.